como para ponernos en órbita y bueno, ubicarnos acerca de lo que vamos a hablar en el día de la fecha. Quería recordarles, bueno, qué fue lo que estuvimos viendo hasta el momento. Eh, Estuvimos analizando, bueno, algunos aspectos de genética molecular, el uso de algunas herramientas, cómo se regula la expresión de algunas características. Luego pasamos hacia la parte de genética mendeliana para ver, y bueno, estudiar las leyes de Mendel, ver cómo se transmiten las características de padres a hijos. Y vimos también algunas excepciones de estas reglas de Mendel, que es lo que se conoce entonces como mendelismo complejo o extensiones del mendelismo. Ahora vamos a ir viendo algunos aspectos más puntuales, más específicos bueno, de cómo es la transmisión de algunas características y en particular en la clase de hoy vamos a centrarnos en lo que se conoce como genética del sexo y genética ligada al sexo. Vamos a recordar que esto es algo que ya vimos cuando analizamos meiosis, que una de las características más importantes dentro de los eucariotas es la reproducción sexual. Y esto era así porque permitía em, generar nuevas combinaciones de información genética de ambos progenitores y tanto en el proceso de la meiosis, durante la recombinación y la segregación al azar de los cromosomas, y en el momento de la fecundación, que también es un proceso al azar de unión de gametos femeninos y masculinos, bueno, todos esos procesos tenían la particularidad de reordenar la información genética de una generación a la siguiente y por lo tanto, si bien los padres transmitimos la información genética a nuestros hijos no son idénticos a ninguno de los padres. Em, y bueno, entonces, para que exista esa reproducción sexual, que vimos que es entonces uno de los mecanismos más eficientes, porque permite, digamos, una evolución más eficiente, para que exista entonces reproducción sexual, tiene que haber diferenciación de sexos dentro de los organismos o dentro de los individuos de una especie. Entonces, lo que vamos a ver ahora, en primer lugar, es cuáles son de qué manera se determina el sexo en los individuos. Y bueno, vamos a ver que hay todo un conjunto de factores y de mecanismos que definen el carácter sexo y que, bueno, esos, según, digamos, cómo sean, cómo se expresen, ese conjunto de factores, entonces los individuos van a ser de un sexo o de otro. Bueno, entonces, hay muchos mecanismos de determinación del sexo. Vamos a empezar a analizar algunos mecanismos más simples para luego centrarnos en algunos mecanismos un poco más complejos. Dentro de estos mecanismos más simples, que no dependen del individuo, del progenitor, sino que dependen de alguna característica ambiental, es lo que se conoce como determinación del sexo dependiente de la temperatura. Este tipo de determinación del sexo es muy frecuente entre los reptiles y bueno, este tipo de determinación del sexo se caracteriza porque em, las hembras ponen los huevos en los nidos y según la temperatura a la que están sometidas, digamos, esos huevos durante el proceso de incubación, se van a desarrollar hembras o se van a desarrollar machos. Para cada especie existe lo que se conoce, digamos, como una temperatura de inflexión,
y en algunos casos, las temperaturas, cuando las temperaturas son más inferiores, digamos, a esa temperatura de inflexión, bueno, se va a desarrollar un sexo femenino y las que tienen los huevos que se incuban a temperaturas superiores a esa temperatura de inflexión van a dar o se van a formar organismos machos. En otros casos es al revés. A temperaturas altas se desarrollan hembras y a temperaturas bajas se desarrollan machos. O puede suceder que haya una temperatura intermedia a la cual, digamos, se desarrolle un sexo determinado, por ejemplo, machos, y en los casos extremos, ya sea de temperaturas altas o temperaturas bajas, se desarrollan hembras. Bueno, este tipo entonces de determinación ambiental del sexo es un tipo frecuente entonces dentro de los reptiles. Bueno, otro tipo de determinación ambiental del sexo, pero que ya no depende de la temperatura, sino del sustrato de fijación, es un tipo de determinación que está presente en unos gusanos, en unos gasterópodos marinos, y que en este caso las larvas, bueno, cuando se desarrollan las larvas, esas larvas bueno, caen, digamos, a un sustrato y según, digamos, donde se establezca esa larva, se van a formar machos o se van a formar hembras. Entonces, supongamos que acá tenemos una larva que se desarrolla en un sustrato, digamos, donde no había otros gasterópodos, y entonces, esa larva se desarrolla como hembra y comienza a producir algunas feromonas, algunas sustancias químicas que atraen a otras larvas que se depositan, digamos, en una parte superior, digamos, del sustrato y entonces ahora se desarrollan como machos. Estos machos en el tiempo pueden, por ejemplo, si otras larvas siguen colonizando ese sustrato, entonces estos que eran machos y que quedan ahora en una posición más baja que respecto de otras larvas, entonces esta ahora se desarrolla como hembra y los que están en la parte superior se desarrollan como machos. Bueno, repito entonces, este tipo de determinación ambiental que depende del sustrato de fijación es común entonces en estos gasterópodos marinos. También dentro de otro grupo de animales marinos, dentro de unos anélidos y también en algunos peces, se da un tipo de determinación ambiental que no depende ni de la temperatura ni tampoco del sustrato de fijación, sino que en algunos casos hay larvas bueno, vienen, digamos, traídas por el agua, se depositan sobre un sustrato y esas larvas se desarrollan como hembras y adquieren una gran longitud. Esas larvas o esos anélidos, ya no larvas, sino esos anélidos largos, después pueden ingerir algunas de las otras larvas que vienen siendo arrastradas por el agua y esas larvas que quedan dentro del interior del cuerpo de este gusano marino, entonces quedan toda la vida, digamos, dentro del cuerpo de la hembra, se desarrollan como machos y quedan, digamos, de un tamaño reducido. Entonces aquí el tamaño corporal es lo que va a determinar el sexo de los individuos. Bueno, y después además de esos sistemas ambientales de determinación del sexo, em, hay otros sistemas que eh, dependen de la presencia de determinados genes en determinados cromosomas.
que son los denominados cromosomas sexuales, o bien también esa determinación del sexo puede depender no de un tipo particular de cromosomas, sino del número de cromosomas de complemento cromosómico del individuo portador. Y en otros casos, la determinación sexual está dada por la presencia de determinados alelos. Entonces, vamos a tener sistemas de determinación del sexo, sistemas cromosómicos de determinación del sexo, el sistema que se denomina de haplodiploidía y un sistema que se denomina génico, que es el que les decía que depende entonces de los tipos de alelos que se están expresando en los distintos individuos. Entonces, la expresión fenotípica de esos alelos que están en esos cromosomas sexuales o no, o sea, de esa expresión fenotípica vamos a tener algunas diferencias que son las que, bueno, van a determinar entonces que un individuo sea macho o que un individuo sea hembra. Entonces, la expresión fenotípica de la información genética es lo que se conoce como diferenciación sexual. O sea, el mecanismo de determinación del sexo puede ser ambiental, puede ser cromosómico, puede ser génico, pero la expresión fenotípica de esa constitución genética es lo que se conoce como diferenciación sexual. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de sistemas cromosómicos de determinación del sexo. Estos, las especies que tienen este tipo de sistema de determinación del sexo presentan dentro de su complemento cromosómico cromosomas que portan genes que son los que en definitiva van a determinar el sexo, y esos cromosomas sexuales son diferentes en los machos y en las hembras. Esos cromosomas que portan estos genes se denominan cromosomas sexuales y los cromosomas no sexuales de ese complemento cromosómico se denominan autosomas. Entonces, vamos a tener que esos cromosomas sexuales eh, pueden, en algunos casos, ser iguales, entonces hay sexos que pueden tener ambos cromosomas iguales, en este caso se dice que los cromosomas sexuales son homomórficos, o bien, o también se los puede denominar homogaméticos porque van a producir un solo tipo de gametos de acuerdo al tipo de cromosoma sexual que portan. Y también hay otro tipo de cromosomas sexuales que son los denominados heteromórficos. Hay sexos que son heteromórficos y que presentan entonces cromosomas distintos, o también se los denomina heterogaméticos porque forman al menos dos tipos de gametos según entonces el tipo de cromosomas que presentan. Entonces, dentro de estos sistemas homomórficos o dentro de los sexos homomórficos u homogaméticos, tenemos, por ejemplo, aquellas especies que tienen cromosomas, un sistema de determinación XXY, en este caso, la hembra XX, entonces es el sexo homogamético. Hay otros sistemas que es el ZZ, ZW, y en este caso el ZZ sería la hembra y que también es homomórfica, o sea, los dos cromosomas Z son iguales. Y en el caso de los que tienen sistema XXXY, las hembras tienen los dos cromosomas X iguales en el sentido de que tienen la misma información genética. En cambio, en el sexo heterogamético vamos a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, o un cromosoma X y, perdón, un cromosoma Z y un cromosoma W, que ambos no solamente difieren en su morfología, sino también en la información genética que portan. Bueno, entonces aquí podemos ver, esto es un cariotipo humano, ambas fotografías son de un cariotipo humano teñido, digamos, con distintas técnicas,
Y en este cariotipo humano tenemos entonces 22 autosomas y un par sexual. Este par sexual corresponde al de una hembra, una mujer, XX, y aquí tenemos el cariotipo, donde tenemos todos los autosomas, y el par sexual de un individuo que corresponde al sexo masculino, donde podemos distinguir el cromosoma X, que es más grande, y el cromosoma Y, que es más pequeño. Entonces, los machos van a producir, según cómo segreguen los cromosomas, algunos gametos van a aportar este cromosoma X y otros gametos van a aportar el cromosoma Y. Entonces, vamos a tener dos tipos, los machos van a tener dos o van a formar dos tipos de gametos, uno con el cromosoma X y otros con el cromosoma Y, y por eso se los denomina heterogaméticos. En el caso de las hembras, las tienen dos cromosomas X y cuando se forman, digamos, los gametos, todos los gametos van a tener solamente un cromosoma X. Y en este caso se dice entonces que las hembras son homogaméticas. Bueno, ejemplos de bueno, y en estos casos, cuando tienen estos sistemas los machos son heterogaméticos y las hembras son homogaméticas, em, tanto machos como hembras van a tener el mismo número de cromosomas, solamente van a diferir en cómo está constituido ese par sexual. Entonces, en el caso aquí de los seres humanos, las hembras tienen un 2N igual a 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas y el par sexual formado por entonces un par de cromosomas X. En el caso de los hombres o los machos, también tienen 2N igual a 46, de los cuales 44 son autosomas, y el par sexual, que es heteromórfico, y está formado entonces por un cromosoma X y un cromosoma Y. Bueno, entonces aquí es solamente para ver cómo se forman, digamos, por qué decimos que las hembras son homogaméticas y los machos heterogaméticos. Entonces, aquí tenemos células del ovario de la mujer que cuando entran a meiosis, entonces esos cromosomas segregan y entonces hay gametos que van a quedar, o sea, vamos a tener todos los gametos que se forman con cromosomas X y en el caso del hombre, algunos, cuando se produce, digamos, la meiosis, em, el cromosoma X va a migrar hacia un polo, el cromosoma Y hacia otro, y como resultado de ello, los gametos que se forman van a tener o cromosomas X o cromosomas Y. Entonces, de la unión, después de estos gametos, cuando se une un cromosoma, el espermatozoide portador del cromosoma X con el ovocito que tiene un cromosoma X, entonces se forma una niña y cuando el espermatozoide porta el cromosoma Y, bueno, obviamente la madre siempre va a portar el cromosoma X, entonces en este caso el sexo va a ser un varón. Bueno. Hay otros tipos, bueno, esos sistemas heterogaméticos, en los cuales los machos son heterogaméticos y que tienen ese sistema XY y las hembras XX, además del hombre, hay muchos ejemplos en mamíferos que tienen ese sistema de determinación del sexo. Hay otros ejemplos donde también los machos son heterogaméticos, pero el sistema se denomina XXX0. En este caso, los machos también son heterogaméticos, pero la diferencia está en que no tienen dos cromosomas sexuales, sino que tienen solamente un cromosoma X. Entonces, la hembra va a tener dos cromosomas X
y el macho va a tener solamente un cromosoma X. Entonces, al momento de la formación de gametos, todos los gametos que producen las hembras van a tener cromosomas X, mientras que el macho va a producir dos tipos de gametos. En algunos de ellos, bueno, van a ir los cromosomas X, entonces van a tener esos espermatozoides, van a aportar un cromosoma X, y en los otros casos, los espermatozoides no van a tener cromosomas sexuales. Entonces, de la unión de un gameto femenino portador de una X y de un espermatozoide portador de una X se va a formar una hembra, y de la unión de un gameto femenino portador de una X y de un gameto masculino que no tiene cromosomas sexuales, se va a formar un individuo que es X0 y que va a ser macho. Bien. Bueno, este tipo de determinación del sexo, de determinación cromosómica del sexo, es frecuente en hemípteros y también en ortópteros. Bueno, en otros sistemas, bueno, los que vimos recién, tanto XX, XY como XX, X0, los machos son heterogaméticos. En otros sistemas son las hembras las que son heterogaméticas. Y es el caso, por ejemplo, del sistema ZZ-ZW, que es común, digamos, en aves y también en algunos anfibios, peces e isópodos. En este primer sistema, el ZZ-ZW, entonces la hembra es heterogamética y va a producir gametos Z y gametos que llevan el cromosoma sexual W. En el caso de los machos, van a producir un solo tipo de gametos eh, todos con cromosomas Z. Em, bueno, y otro sistema donde las hembras son heterogaméticas es el caso del sistema ZZ-Z0, y en este caso los machos van a ser ZZ y las hembras van a ser Z0. Entonces las hembras van a producir dos tipos de gametos, mientras que los machos van a producir un solo tipo de gametos portador entonces de un cromosoma Z. Este tipo de determinación del sexo es frecuente entonces entre las mariposas y algunos otros tipos de insectos. Bien, en las aves tenemos también, bueno, acá este es un cariotipo de aves y aquí podemos ver entonces que es muy frecuente la presencia de microcromosomas y de cromosomas más grandes, y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un par sexual. Hay otros sistemas que son los denominados sistemas múltiples y que tienen más de un cromosoma X o más de un cromosoma Z. Entonces, por ejemplo, tenemos en algunos mamíferos que tienen un sistema XX, X1, X1, X2, X2, en el caso de las hembras, y en el caso de los machos son X1, X2Y, entonces tienen varios cromosomas X, y en este caso, bueno, las hembras homogaméticas van a tener todos cromosomas X y los machos heterogaméticos van a tener entonces dos cromosomas X y un cromosoma Y. Otros sistemas pueden ser, por ejemplo, X1, X1, X2, X2, en el caso de las hembras, y X1, X2, 0 en el caso de los machos. En este caso, bueno, las hembras son homogaméticas, los machos son heterogaméticos, y bueno, este tipo de sistema es común entre algunas arañas. Y bien, otro ejemplo de sistema múltiple es el sistema Z1, perdón, ZW1, W2, ZZ, y en este caso los machos son homogaméticos y las hembras son heterogaméticas y van a ser ZW1, W2. Este tipo de determinación sexual entonces se da en algunas serpientes. Bueno,
Em, Vamos a ver entonces que aún dentro de algunos grupos de animales, por ejemplo en el caso de los peces, pueden haber distintos tipos o distintos sistemas, según la especie, pueden tener distintos sistemas de determinación del sexo. Entonces, en algunos casos, algunos peces pueden ir desde hermafroditismo, unisexualidad, bisexualidad, sistemas poligénicos, sistemas ambientales y también eh, pueden tener cromosomas sexuales y, pero bueno, sin mucha diferenciación todavía, digamos, entre los cromosomas sexuales, es decir, que son en un estado aún poco especializado. En los anfibios también podemos tener distintos sistemas. Algunas especies pueden ser ZZ, ZW, en otros casos pueden ser XX, XY. Entonces, según las especies, van a ser los sistemas de determinación del sexo que presentan. Bueno, y un caso particular se da, a ver, me salté. Bueno, un caso particular se da en Drosófila melanogaster, donde eh, un investigador observó que, eh, bueno, que estas moscas tenían 4 pares de cromosomas, pero también se encontraron algunos individuos que eran poliploides, es decir, que tenían multiplicados sus números cromosómicos. Los que eran diploides, los individuos diploides, tienen un sistema de determinación del sexo que es XX en el caso de las hembras y XY en el caso de los machos. Entonces los complementos cromosómicos van a estar constituidos por 6 autosomas y el par sexual en el caso de las hembras, y 6 autosomas y el par sexual XY en el caso de los machos. Pero en el caso de los individuos poliploides, Biggs, allá por 1922, demostró que el sexo no dependía, digamos, de este sistema en sí, de este sistema cromosómico en sí, sino que dependía de la proporción, o sea, de la cantidad de cromosomas X en relación al número de autosomas en el complemento haploide que tenían esas moscas. Entonces, esos cromosomas X tienen los genes, que son los que producen efectos feminizantes, y los autosomas son los que tienen los genes que inducen la masculinización. Entonces, de esa proporción entre cromosomas X y de autosomas, iban a resultar machos o hembras. Entonces, Bates hizo un experimento y bueno, él contó la cantidad de cromosomas X que podían tener las moscas, el nivel de o sea, la cantidad de nivel de ploidía, digamos, pero de los autosomas, o sea, la cantidad de autosomas que presentaban, el número total de cromosomas, y en función, entonces, de esto, él hizo una relación entre el número de cromosomas X y el nivel de ploidía de los autosomas, y de esta razón obtuvo, digamos, un índice que podía variar entre 1,5 a valores menores a 1. Eh, Cuando este cociente adquiría un valor de 0,5, entonces los individuos son machos. Cuando esa razón tenía un valor de 1, entonces se desarrollaban hembras, pero cuando tenían valores extremos, por ejemplo, un valor de 1,5, se formaban individuos que son hembras, pero que son estériles, y cuando, por ejemplo, en el otro extremo tenemos individuos cuya razón entre cromosomas X y autosomas es de 0,33, y en este caso son machos, pero son machos estériles. Entonces se los denominó respectivamente metahembras y metamachos.
Bueno, hay otro tipo de determinación del sexo que se da en los himenópteros, em, y es el sistema que se denomina de haplodiploidía. Y aquí la diferenciación entre los sexos está dado por el número de cromosomas bueno, de estos individuos. En el caso de las hembras son diploides y en el caso de los machos son haploides. Entonces, las hembras, ustedes saben que en el caso de las abejas, solamente la reina es la que pone los huevos. Esos huevos pueden, o sea, la hembra tiene, cada tanto sale de la colmena, se produce ese vuelo sexual, se aparea con el zángano y como resultado de ello, de esos huevos que van a ser diploides, se van a formar hembras. Pero también las hembras, las reinas, pueden poner huevos que no van a ser fecundados y por partenogénesis van a dar lugar a individuos con el número reducido a la mitad, con el número haploide de cromosomas, y estos huevos van a dar lugar a la formación de machos. Bueno, y finalmente tenemos un sistema de determinación del sexo que se denomina sistema génico y que se da en, por ejemplo, algunos hongos. Y en este caso, el sexo está determinado por uno o varios genes. Y hay una, o sea, corresponde a una serie alélica. Y en este caso, de esta serie alélica, el alelo dominante eh, confiere, digamos, la característica masculina frente al hermafroditismo y a su vez el hermafroditismo es dominante sobre el carácter femenino. Entonces, según el, el tipo de alelos que presenten, entonces esos individuos se van a desarrollar como van a desarrollar características masculinas, femeninas o hermafroditas. Bueno, en el caso de las plantas, algunas plantas, no todas, o sea, si bien tienen genes que determinan las características sexuales de las plantas, no todas tienen cromosomas sexuales. Pero bueno, no es un hecho común entre las plantas la presencia de cromosomas sexuales, pero bueno, hay algunas que sí los tienen. Por ejemplo, eh, por ejemplo, el, bueno, el sauce, el zapallo, el rumex, la lengua de vaca, son todas especies que presentan, entonces, el cannabis también tiene, ahí estoy viendo, el humulus, el lúpulo, también tienen cromosomas sexuales. Bueno, acá pueden ver algunas microfotografías en Rumex. Entonces, acá tenemos los cromosomas sexuales de una planta, digamos que tendría características masculinas. Después, este sería el correspondiente a una planta con características femeninas. Y en estos cromosomas sexuales de las plantas, vamos a tener distintos genes que determinan las características masculinas y femeninas en las flores. Entonces, hay una región en el cromosoma Y, este es en el caso del sistema XY que está presente en el sauce y en los zapallos. Entonces, en este sistema tenemos entonces un cromosoma Y y un cromosoma X. En el cromosoma Y nosotros podemos identificar 4 regiones, 1, 2, 3 y 4, donde en región 1 se encuentran los genes supresores de la femineidad. En la región 2 tenemos los genes que inician el desarrollo de las anteras. En la región 3 están los genes de la fertilidad masculina
Y esta región 4, que es la única compartida por los dos cromosomas, se denomina una región pseudoautosómica y que es en la única región donde entonces vamos a encontrar genes compartidos entre ambos tipos de cromosomas. Y finalmente, en el cromosoma X, además de esta región 4 pseudoautosómica, vamos a encontrar la región diferencial entonces del cromosoma X. Bien, en algunos casos vamos a ver que por más que la especie sea dioica, a veces algunos individuos pueden presentar algunos sectores que son típicamente masculinos y un sector que son típicamente femeninos. Acá podemos ver bien en el caso de la gallina que la mitad de la gallina tiene, bueno, tiene características femeninas y la otra mitad características masculinas. Bueno, esto es un, un- un caso que se denomina entonces ginandromorfismo. Bueno, para conocer un poquito mejor entonces cómo es el sistema de determinación sexual en el caso de los seres humanos, donde tenemos un sistema XY, vamos a ver entonces que esos cromosomas difieren en morfología, pero también difieren en cuanto a la información genética que presentan. Entonces, vamos a ver que en el caso del cromosoma X, em, que tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y, al igual que en el caso de las plantas, hay una región que se denomina pseudoautosómica y que esta región se caracteriza porque presentan, digamos, genes en común. Es la única región compartida entre ambos cromosomas. Luego, en el caso del cromosoma X, tenemos toda una porción no homóloga que presenta genes que son exclusivos del cromosoma X y que se los denomina genes ligados al X, porque únicamente los vamos a encontrar entonces en ese cromosoma. Y en el caso del cromosoma Y, además de esa región pseudoautosómica, que es donde tienen, digamos, los genes en común, hay una región más pequeña que se denomina, digamos, o sea, donde están los genes holándricos, que son entonces los genes que determinan la masculinidad, y una región, la mayor parte del cromosoma Y, está formado por heterocromatina, es decir, que no tiene, no hay genes en esa región. Bueno, entonces a pesar de las diferencias morfológicas y de la información genética que portan el cromosoma X y el cromosoma Y, igual se aparean durante la meiosis. Y pueden, justamente lo hacen porque tienen esa región pseudoautosómica en la que presentan los mismos genes. Entonces, en esa región pueden pueden recombinar, aparearse y recombinar. Bien, entonces aquí vamos a ver con un poquito más de detalle cómo es ese cromosoma X y cómo es el cromosoma Y. Em, en el caso del cromosoma X vamos a encontrar una región que es una región conservada, esta región que es una región conservada, y que es una región que se denomina conservada porque no ha cambiado mucho. Después tenemos, en el caso, en ambos cromosomas, tanto en el X como en el Y, tenemos aquí en los extremos una región que se denomina par y que son regiones pseudoautosómicas. Bueno,
Después tenemos, en el caso del cromosoma Y, además de esas regiones pseudoautosómicas, donde vimos que teníamos, por un lado, los genes holándricos y esta región que se denomina XTR, que es una región transpuesta desde el brazo largo del cromosoma X. Y esto es así, digamos, porque en algún momento el cromosoma X y el cromosoma Y no estaban diferenciados y la diferenciación de este cromosoma Y pudo haberse dado, digamos, a partir de un cromosoma X. Entonces, tenemos aquí entonces esta región que es la denominada región transpuesta, entonces desde el brazo largo de un cromosoma X a este brazo corto del cromosoma Y. En el caso del cromosoma Y, entonces en esta región, tenemos aquí los extremos con las regiones pseudoautosómicas, la región con heterocromatina, y en esta otra región vamos a encontrar en esta parte, en la región pseudoautosómica, vamos a tener aquí en verde la región transpuesta, después esta es una región derivada del X y esta es una región palindrómica. Em, esta región palindrómica tiene aproximadamente unos 60 genes agrupados en 9 familias que solamente se expresan en el testículo y que no tienen su contraparte en el cromosoma Y, perdón, en el cromosoma X. Em, y después, en general, digamos, el cromosoma X tiene mayor cantidad de genes que el cromosoma Y. El cromosoma Y tiene aproximadamente unas 158 unidades transcripcionales que incluyen 27 genes que o sea, estos 27 genes tienen su contraparte homóloga en el cromosoma X y de estos 27 13 son pseudogenes y los 14 restantes son verdaderos genes, que se expresan entonces en varios tejidos, con la excepción de un gen, que es el gen SRI, que solamente se expresa en las células germinales masculinas. Entonces, todos estos genes entonces, se encuentran en las regiones derivadas del I. Entonces, es la presencia entonces de ese gen SRI el que en definitiva va a ser el que va a determinar la masculinidad. O sea, no es la presencia de un cromosoma Y, sino es la presencia de determinados genes dentro de ese cromosoma Y lo que van a determinar la masculinidad. En particular, el gen más importante es el conocido entonces como el gen SRI. Eh, entonces, esto como para tener bien en claro, la determinación sexual es un proceso que es genético y que vimos que podía ser, esa determinación podía estar dado en el caso de, cuando hay una determinación genética, puede ser cromosómica, puede ser génica o alélica. Y después tenemos eh, la expresión entonces de esas características fenotípicas se da por un proceso de diferenciación sexual. Y la diferenciación sexual es un proceso que es netamente regulado hormonalmente. Entonces, tenemos acá un tejido, unas células indiferenciadas de las gónadas, entonces en los embriones, y entonces, durante los primeros estadios del desarrollo, las gónadas son todavía indiferenciadas. Entonces, y tienen tanto los conductos que van a dar lugar a la formación de órganos reproductores masculinos como aquellos que van a dar lugar a la formación de órganos reproductores femeninos. En el caso de, entonces, de los embriones que son XY, esos embriones XY comienzan en los primeros días del desarrollo
o sea, a codificar, digamos, para una enzima que se denomina una enzima antimülleriana, que produce una hormona, que es la testosterona, y que esta hormona testosterona tiene, o sea, produce eh, en los testículos, entonces se forman dos tipos, una la testosterona y esta hormona antimulleriana. Esta testosterona entonces va a dar, es una hormona que va a activar o que va a producir los caracteres masculinos y esta otra hormona lo que va a hacer es inhibir los ductos mullerianos, que son los que darían lugar entonces a la formación de los ovarios. Entonces, en el caso de esos individuos que son XY, la presencia de ese gen SRI es el que determina entonces que se forme esta hormona, estas dos hormonas, tanto la testosterona como esta hormona antimulleriana. En el caso de los individuos que son XX, esa gónada indiferenciada, digamos, al no estar presente ese gen SRI, entonces no se van a producir estas hormonas, sino que se van a formar un ovario y el ovario va a generar otro tipo de hormona que es el estradiol y que, bueno, va a determinar la formación entonces de estos ductos o del sistema genital femenino. Entonces aquí podemos ver entonces que ese gen SRI se expresa en células somáticas a partir de la séptima, octava semana del desarrollo embrionario. Y entonces determina la formación de los testículos, que son los que comienzan a secretar esa testosterona y que induce entonces el desarrollo de las características masculinas. Después, entonces, una vez que se desarrollan, comienzan a desarrollarse esas características masculinas, el gen se inactiva. Entonces, ese gen SRI solamente está activo, entonces, en las primeras semanas del desarrollo, entre la séptima y la octava semana del desarrollo. Em, entonces, la presencia de ese gen, SRI, es el que determina la masculinidad. Pero dentro de esta región, donde están los genes holándricos, hay otros genes que también están involucrados en el desarrollo de las características masculinas. Por ejemplo, el gen SOX9, que es un gen autosómico y produce un factor de transcripción que regula a toda una serie de genes que son necesarios para inducir el desarrollo masculino. Em, Están involucrados, o sea, regulan a los genes que están involucrados en la formación de las células de Sertoli. Después, por ejemplo, tenemos este otro gen, DAX1, que también codifica para un inhibidor de la masculinidad, y es un gen supresor de los testículos y entonces la presencia de este gen SRI inhibe la expresión de DAX. Entonces, DAX solamente actúa cuando SRI está ausente. Bueno, entonces, en síntesis, hasta ahora lo que podemos decir que en aquellos casos de los organismos que presentan, en el caso de los seres humanos, que tenemos un sistema XY de determinación del sexo, no es la presencia del cromosoma Y, sino que es la presencia de los cromosomas, perdón, de los genes holándricos y en particular el gen SRI, los que determinan la masculinidad. Ese gen SRI si bien está en la zona donde están los genes holándricos, están muy próximos a la zona, digamos, pseudoautosómica del cromosoma Y, que es donde dijimos que los cromosomas sexuales podían aparearse y recombinar durante la meiosis.
Entonces, en una meiosis normal, entonces se va a producir, entonces aquí el crossing over a la altura de la región pseudoautosómica y, pero puede suceder entonces que haya errores, entonces en la meiosis, en la formación de ese, de la, o sea, que el crossing over ocurra, digamos, en una región incorrecta y entonces puede haber una recombinación a la altura, digamos, de donde se encuentra el gen SRI. Entonces ahora vamos a tener cromosomas que son cromosomas X, pero que están portando el gen SRI y hay cromosomas Y que no tienen ese gen SRI. Entonces, ese individuo, digamos, el individuo que tiene un cromosoma X portador del gen SRI va a desarrollar características masculinas, va a ser XX, pero va a desarrollar características masculinas, mientras que los individuos que son XY pero que no tienen ese gen SRI, van a desarrollar características femeninas. Bueno, y es el caso, digamos, hay otro caso que es el de que se conoce entonces como genes genitales ambiguos o disgenesias gonadales, donde justamente por estos errores en la segregación, o en la en la recombinación, entonces hay genes, hay cromosomas Y que eh, pueden, les puede faltar, digamos, o pueden tener una secuencia de ese gen SRI. Entonces, eso va a determinar entonces que el individuo tenga algunas características, o sea, por ejemplo, que sea XX, pero que desarrolle algunas características masculinas. Y bueno, esto sucedió en el caso de una corredora en Juegos Olímpicos hace ya unos años, donde, bueno, esta corredora fue denunciada, digamos, porque, bueno, obviamente había ganado las medallas, pero que después se reportó, digamos, de que tenían, tenía hormonas y que le daban, digamos, como una mayor capacidad para correr más rápido. Y después, bueno, fue toda una historia porque le quitaron las medallas, bueno, le quitaron todos los títulos que había ganado, pero después se comprobó entonces que no era un problema de que ella haya consumido nada para la carrera, sino que presentaba esta disgenesia gonadal por la presencia entonces de secuencias de ese gen SRI en sus cromosomas X. Bueno, hay otros, hay otro tipo eh, de, bueno, de irregularidades que se pueden dar en la determinación del sexo y que se conoce como un síndrome de insensibilidad androgénica. Y acá este síndrome resulta de una mutación en el gen que codifica el receptor de los andrógenos. Entonces, esos andrógenos son también hormonas que van a, bueno, que se producen, digamos, durante el proceso de madurez sexual y que determina entonces la el desarrollo de algunas características masculinas, pero que al estar mutado, entonces, al estar este gen mutado, las células que, digamos que tienen que recibir, o sea, eh, los receptores, digamos, de esta testosterona en las células,
no pueden entonces diferenciarlos o distinguirlos, y entonces son insensibles a la acción entonces de la testosterona. Y entonces eso hace que esos órganos sexuales no se desarrollen como corresponde, y entonces pueden dar lugar entonces a este síndrome que se llama de insensibilidad androgénica. Entonces, repito, este síndrome no es por problemas en la presencia o no de ese gen SRI, sino que es debida a una mutación en el gen que codifica al receptor de los andrógenos entonces en las células, este, en las células del testículo. Bueno, otro caso, que también es importante tener en cuenta, y es que en los sistemas de determinación cromosómica del sexo, eh, dijimos que tenemos, por ejemplo, hembras que son XX y machos que son XY. Entonces, en el caso de las hembras, o sea, y dijimos también que tanto el cromosoma X como el cromosoma Y comparten un número menor de genes. Entonces, en el caso de aquellos eh, genes que no están en esa región compartida, o sea, hay un montón de otros genes que están solamente en el cromosoma X. Y en el caso de las hembras, las hembras al tener dos cromosomas X, entonces es como que tendrían eh, producirían una mayor dosis de productos como resultado de la expresión de esos genes. En cambio, en los machos, esos genes se expresan también, pero los productos de esos genes van a estar, digamos, no van a estar representados en cantidades equivalentes en machos y en hembras. Entonces, hay mecanismos que tienen los organismos para compensar esa desproporción, entonces, en los productos de estos genes ligados al sexo, o sea, de los genes que están en el cromosoma X. Y este mecanismo se denomina compensación de dosis. Esa compensación de dosis consiste en, o sea, hay distintos mecanismos, pero básicamente lo que se hace es inactivar un cromosoma X o aumentar, digamos, la producción de esos productos derivados de la expresión de los genes que están ligados al X. Entonces, de esos mecanismos, por ejemplo, en algunos casos, como por ejemplo en Drosófila, los dos cromosomas X permanecen activos, pero se duplica la actividad del único cromosoma X en los machos, y eso se conoce como una hipertranscripción. En otros casos, como en el caso de de cianotitis, la mosquita de la fruta, entonces, ahí la, mm, se produce una disminución, o sea, se disminuye a la mitad la actividad de los genes en ambos cromosomas X, en las hembras, y eso se conoce como una hipotranscripción. Mientras que en el caso de los mamíferos, como en nuestro caso, lo que sucede es la inactivación de uno de los cromosomas X de las hembras. Ese proceso, o sea, todos estos procesos se conocen como compensación de dosis, y en el caso de la inactivación del X, en cada célula, digamos, en cada célula somática del organismo, se inactiva uno de los cromosomas X. Y cuando nosotros vemos al microscopio, podemos ver en esas células una mancha, digamos, más llamativa, que se conoce como corpúsculo de Barr y que representa a ese cromosoma X que es inactivo. Entonces, esa inactivación es un proceso totalmente aleatorio
Entonces, en algunas células se puede inactivar el cromosoma X que proviene de la madre y en otros se puede inactivar el cromosoma X que proviene del padre. Entonces, si bien se van a expresar esos genes, pero según qué alelo se esté expresando, si el materno o el paterno, entonces en las células podemos tener distintos tipos de expresión de esos genes. Em, Ese proceso de inactivación ocurre también en los primeros días del desarrollo embrionario. Entonces, como consecuencia de esa inactivación del cromosoma X, las hembras se denominan hemicigóticas, porque funcionalmente son hemicigóticas a nivel celular para esos genes ligados al sexo. Es decir, que solamente para los genes ligados al sexo y en las células somáticas se van a expresar uno solo de los alelos que están en esos cromosomas X. Y de esos alelos que se expresan, como la inactivación del cromosoma X es al azar, entonces en algunos casos se pueden expresar los cromosomas, los alelos paternos o bien los alelos maternos. Entonces, eh, esas células, según se exprese un alelo o el otro, esas células funcionalmente van a ser diferentes, por más que estructuralmente sean iguales o sean similares, funcionalmente las células van a ser distintas según se esté expresando un alelo u otro. Entonces, como consecuencia de ello, las hembras son, los tejidos, digamos, de las hembras son mosaicos para la expresión de los genes. Bueno, entonces, en el caso de los seres humanos, digamos que somos diploides, entonces se inactiva un solo cromosoma X. Pero si hubiera una mayor cantidad de cromosomas X, lo vamos a ver después cuando veamos mutaciones, em, eh, siempre, digamos, se van a inactivar todos los cromosomas X menos uno. Bueno, y recordemos entonces que hay regiones que son homólogas entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Y vamos a ver que hay, por más que eh, se inactiva, digamos, un cromosoma X, hay una parte, hay un 15% de los genes de ese cromosoma X que escapan a la inactivación. Y la mayor parte de esos genes se encuentran concentrados en esta región pseudoautosómica y que son los genes compartidos entonces con el cromosoma Y. Entonces, esos genes entonces escapan a la inactivación y entonces permanecen activos. Ese proceso de inactivación del X ocurre básicamente porque hay un gen, es necesario, digamos, la presencia de un gen que se llama XIST, que está en el cromosoma X y que es necesario entonces para la inactivación. Entonces, ese gen solamente se transcribe en los cromosomas que están inactivos. Y esos transcriptos de mensajeros, digamos, em, se detectan en las mujeres que son normales, pero no en los hombres normales. Ese transcripto de RNA mensajero no se traduce en una proteína, sino que permanecen en el núcleo y lo que hacen es recubrir a ese cromosoma X inactivándolo. Entonces, ese recubrimiento por estos transcriptos de ARN mensajero que cubren al cromosoma X, actúa entonces como señal para que se activen, digamos, otros procesos, como por ejemplo
la replicación tardía o la condensación del cromosoma X inactivo. Y también para este proceso de inactivación del cromosoma X, también ocurren procesos de regulación de la expresión génica que están relacionados con la metilación y la desacetilación de las histonas. Entonces, tanto la presencia de estos RNA de interferencia como la metilación y la desacetilación de las histonas son todas características que garantizan, digamos, la estabilidad de esa inactivación del cromosoma X a largo plazo. Y bueno, y un ejemplo interesante y que es muy común, es el de inactivación del X, es en el caso de los gatos, ¿no? Que los gatos que son atigrados o barcinos, que tienen 3 colores, entonces eso se debe a la inactivación aleatoria de uno de los cromosomas X. Entonces, en el caso o sea, del color del gen que determina el color del pelo, vamos a tener que, bueno, hay dos alelos, uno que determina el color anaranjado y el otro el color negro. En el caso de las hembras, que tienen dos cromosomas X, entonces, según qué gen o qué alelo se inactive, eh, el color del pelo va a ser o amarillo o negro. Eh, pero como las hembras son mosaicos, van a tener eh, en cada célula, digamos, se puede estar expresando un alelo diferente, entonces las gatas van a tener este aspecto atigrado o barcino. En el caso de los machos, que tienen un solo cromosoma, un solo cromosoma X, van a tener entonces ese alelo para el color activo, un solo alelo para el color, que puede ser o negro o anaranjado. Entonces los gatos van a ser o negros o amarillos. Pero en el caso de las hembras, entonces em, en algunas células, por ejemplo, puede estar inactivo el cromosoma Y que porta el color amarillo y en otras puede estar inactivo el que expresa el color negro. Pero en definitiva, en todo el cuerpo van a haber células que expresan para el color amarillo y para el color negro, y entonces las hembras van a tener entonces este aspecto atigrado. Entonces, cuando ustedes ven ustedes ya pueden identificar rápidamente si es un gato o una gata por la coloración del pelo. Bueno, y em, este tema, digamos, de la determinación del sexo, también tiene algunos aspectos interesantes en cuanto a que a lo largo de toda la historia, los hombres, me refiero, digamos, a los seres humanos en general, no al género masculino, sino al ser humano, em, por distintas cuestiones culturales, a veces buscaban, digamos, tener un hijo varón y entonces buscaban la forma, distintas formas, algunos casos cruentas de seleccionar, digamos, el sexo de sus hijos, seleccionar el sexo del bebé. Bueno, en la actualidad, digamos, eso es algo que es factible de hacer por distintos métodos y por distintas razones. Hay algunas cuestiones éticas que también tienen que ver en el tema de si seleccionar o no el sexo del hijo. Hay algunas razones que justifican la elección del sexo del bebé y en otros casos, digamos, no hay una razón que justifique entonces esa selección. Entonces, si bien técnicamente eso es algo que se puede hacer, también esto da lugar a debates sobre si es o no ético el realizar esa elección del sexo de ese bebé. En el caso de los animales,
esto es algo que se realiza, tiene que ver con el mejoramiento animal, de razas de ganado, por ejemplo. Es una técnica que se realiza para, bueno, porque por ahí se quiere tener una descendencia, qué sé yo, un toro con las características de algún semental que ganó todos los premios en la rural. Entonces, se busca, digamos, que tener o conseguir una progenie masculina. Entonces, en estos casos hay una técnica que es para separación del semen, que consiste, digamos, en una centrifugación, o sea, al separar los espermatozoides que contienen el cromosoma X de los que contienen el cromosoma Y. Y esto es factible porque los espermatozoides que tienen cromosoma X tienen un 2% más de ADN que aquellos que portan el cromosoma Y. Entonces, cuando se hace un proceso de ultracentrifugación, centrifugación, digamos, diferencial, entonces eh, se pueden separar aquellos espermatozoides más pesados, porque tienen más ADN, de aquellos que son más livianos porque tienen el cromosoma Y. Y de esta manera separar entonces al semen con espermatozoides Y al semen con espermatozoides X. Esto tiene, digamos, una tasa de un 90%, digamos, para los nacimientos femeninos y un 73% para el nacimiento de machos. Eh, entonces también, bueno, como vemos, tiene, digamos, una cierta probabilidad de que no se obtenga la descendencia del sexo que se buscaba. También otra forma es el diagnóstico genético preimplantacional, que esto requiere del uso de técnicas de fertilización asistida, fertilización in vitro, y entonces la fecundación se realiza, digamos, in vitro, en una caja de Petri, y luego se seleccionan los embriones que se dejan crecer hasta que esos embriones tienen un cierto número de células, entonces, hasta 8 células. Entonces, de esos embriones se extrae, con una microjeringa, se extrae una célula y se analiza, digamos, con técnicas de FISH. Entonces, se utilizan sondas especiales para marcar los cromosomas X y los cromosomas Y, y entonces en función o sea, se puede de esa manera seleccionar al embrión que sea XX o al embrión que sea XY. Esta técnica, digamos, em, que bueno, que se puede, o que se realiza, se puede utilizar en algunos casos donde hay enfermedades que son transmitidas, digamos, por uno de los progenitores, y entonces, la- por ejemplo, si la madre sabe que es portadora de un gen de tal, la única manera de tener una descendencia sana es si, o sea, ahora vamos a ver que esos genes están ligados al X y entonces, si el padre es normal para esa característica, entonces la única forma de asegurarse una descendencia sana, sin esa enfermedad, es que se seleccione el sexo del bebé, porque de esa manera, si es una enfermedad ligada al sexo y el bebé es varón, tiene, obviamente que ese bebé va a expresar esa enfermedad. En cambio, si es nena y es heterocigota, va a ser portadora, pero no va a expresar la enfermedad. Entonces, para algunos casos puntuales, o por ejemplo, para aquellas enfermedades mitocondriales que también son transmitidas por la madre,
también, digamos, pueden utilizarse este tipo de diagnósticos genéticos preimplantacionales para seleccionar entonces el sexo del bebé. Bueno, vamos a ver un poquito ahora algunas cuestiones relacionadas con la evolución de los cromosomas sexuales. Em, Como vimos, digamos que hay distintos sistemas de determinación del sexo. En algunos casos, hay genes que, o sea, en todos los casos hay genes que son los que determinan el sexo, pero en algunos casos esos genes están en cromosomas que están diferenciados, mientras que en otros casos no hay diferenciación a nivel morfológica de los cromosomas que portan esos genes. Entonces, los primeros genes, perdón, los primeros este, cromosomas, o los sistemas más primitivos de determinación cromosómica del sexo, no tenían, digamos, diferenciación entre cromosomas sexuales, sino que eran todos cromosomas autosómicos. Entonces, esa diferenciación en cromosomas sexuales ocurrió hace unos 310 millones de años atrás y bueno, los primeros con la aparición de las aves y de los reptiles. Luego, ya un poquito más acá en el tiempo, comienzan a diferenciarse, o sea, los primeros en aparecer fueron estos sistemas ZW, ZW, y luego entonces tendríamos la aparición de estos sistemas XY en los monotremas, este, y la aparición de este gen SRI unos 180 millones de años atrás. Entonces, bueno, ya con la diferenciación de los marsupiales y los placentarios. Entonces, en el caso de los mamíferos, vamos a ver que en el caso del ornitorrinco, son entonces marsupiales, tenemos el sistema XXXY, y en el equidna tenemos un sistema que es X1, X1, X2, X2 para las hembras, X1, X2Y en el caso de los machos. Después, en el caso de acá de los canguros, tienen el cromosoma X es más pequeño que en el caso de los euterios, y el cromosoma Y es muy pequeñito, casi inexistente. Aquí, en el caso de los canguros, digamos, esos cromosomas X e Y estarían en un proceso recién de diferenciación. Y en el caso de la inactivación del X, tiene impronta paterna, es decir, que se inactivan exclusivamente los cromosomas X derivados del padre y puede ser incompleta y en algunos tejidos. Entonces, en el caso de los cromosomas sexuales, en el caso de los mamíferos, si analizamos, digamos, los cromosomas X de los monotremas, de los marsupiales y de los humanos, vamos a ver que tenemos esta región, que era la región conservada, que esa no ha cambiado a lo largo de la historia. Y en el caso de los humanos, en este brazo, en este otro brazo donde no están los genes conservados, vamos a encontrar, digamos, que se encuentran invertidos genes eh, que están presentes también en marsupiales y monotremas. Bueno, así como se puede transmitir, digamos, o sea, se puede heredar la característica sexo según el tipo de cromosoma sexual, digamos, que recibamos de nuestros padres. eh, Hay características que también se transmiten a través de estos cromosomas sexuales y esas características o esos genes que están presentes que están presentes en los cromosomas sexuales
determinan características que las denominamos ligadas al sexo. Entonces, el primero en identificar a este tipo de herencia, la herencia ligada al sexo, fue Thomas Morgan estudiando las moscas, las drosófilas. Y él encontró, digamos, a todas las moscas normalmente tienen ojos rojos, pero también encontró un fenotipo que era de ojos blancos, un mutante de ojos blancos. Entonces, bueno, él empezó a hacer cruzamientos para ver cómo se heredaban esas características y cruzó hembras de ojos rojos con machos de ojos blancos. En la F1, como era de esperar, toda la descendencia, tanto machos como hembras, eran de ojos rojos. Y entonces él dedujo que el color blanco era recesivo. Pero cuando él obtuvo la F2, si él analizaba sin tener en cuenta el sexo, bueno, sí iba a obtener una proporción de 3-1 en cuanto al color de ojos de la descendencia. Pero cuando él consideraba y veía a ver cuántas hembras tenían ojos rojos y cuántos machos, si esa proporción de 3-1 se mantenía independientemente del sexo, él comprobó que todas las hembras eran de ojos rojos y que en los machos había una mitad, o sea, el 50% de los machos eran de ojos rojos epa, y el otro 50% era de ojos blancos. Entonces, en total, un, iba a tener la mitad de la progenie eran hembras de ojos rojos, un cuarto eran machos de ojos rojos y el otro cuarto de esa F2 eran machos de ojos blancos. Entonces decidió hacer los cruzamientos recíprocos para ver qué pasaba. Entonces cruzó hembras de ojos blancos con machos de ojos rojos. En un cruzamiento normal, digamos, de un cruzamiento mendeliano normal, nosotros esperaríamos que no haya variación en los cruzamientos recíprocos y obtener los mismos resultados, o sea, las mismas frecuencias tanto genotípicas como fenotípicas. Y acá, en la F1, en vez de tener una F1 uniforme, se encontró con que la mitad de esa progenie eran hembras de ojos rojos y la otra mitad eran machos de ojos blancos. Cuando obtuvo la F2, entonces ahora obtuvo una proporción de 50% de hembras de ojos rojos y de machos de ojos blancos. Entonces él, a diferencia de lo que se esperaba de acuerdo a las leyes de Mendel, los resultados de los cruzamientos recíprocos no eran iguales. Y entonces esas distintas segregaciones en los cruzamientos le sugirieron, digamos, de que existía un ligamiento, entonces, entre esa característica del color de ojos con los cromosomas sexuales. Entonces, Morgan, con estos cruzamientos, con estos experimentos, fue el primero en demostrar la existencia de una relación entre un gen y un cromosoma. Y bueno, se demostró entonces que ese carácter de ojos blancos eh, era una característica que estaba ligada al sexo y que se podía correlacionar entonces con los cromosomas sexuales. Em, bueno, ya lo vimos. Bueno, entonces, cualquier gen que esté localizado en el cromosoma X o en el cromosoma Z, se dice entonces que va a estar ligado al X. Y entonces, esto es así, digamos, porque estos genes no tienen contraparte en el cromosoma Y. Entonces, sí o sí, se van a expresar eh, estos genes en hembras, o sea, en los machos, se van a expresar sí o sí los alelos que porta este cromosoma X derivado de la madre, independientemente de si la característica sea dominante o recesiva. Se va a expresar igual. En cambio, en las hembras que tienen dos cromosomas X, entonces ahí sí vamos a tener dos alelos por cada cromosoma, perdón,
dos alelos para una determinada característica, y entonces vamos a ver entonces que en las hembras, digamos, se cumplen las leyes de Mendel. En cambio, en el caso de los machos, se van a expresar siempre las características de los alelos que portan esos cromosomas X. Bueno, entonces acá tenemos lo mismo. Entonces, como las hembras tienen dos cromosomas X, pueden ser homocigotas o pueden ser heterocigotas. O sea, pueden ser homocigotas dominantes, heterocigotas y homocigotas recesivas. Para que se exprese el carácter mutante, las hembras tienen que ser homocigotas recesivas. En cambio, en el caso de los machos, como tienen un solo cromosoma X, se va a expresar sí o sí el alelo que porte. Entonces, si el alelo es el mutante, va a expresar la mosca va a ser macho de ojos blancos, y si el alelo es el silvestre, la mosca macho va a tener ojos rojos. Entonces, en el caso de los machos, no vamos a poder hablar ni de homocigotas ni de heterocigotas, sino que vamos a hablar de hemicigotas para todas las características que están ligadas al cromosoma X. Entonces, los machos van a mostrar la característica recesiva, aun si esta característica se encuentra en simple dosis. En el caso de las hembras, para que una característica recesiva se exprese, la hembra tiene que ser homocigota recesiva. Y esto vamos a ver que tiene implicancias importantes en la herencia de algunos genes que son letales. Entonces, estos caracteres ligados al X, entonces tienen un patrón de transmisión del macho a la hembra y de la hembra o sea, el macho parental a la hembra F1 y de la hembra F1 al macho de la F2. Eso se denomina como una herencia cruzada. Y esa herencia cruzada es una característica, digamos, de la segregación de los alelos recesivos que están ligados al cromosoma X. Bueno, esto, bueno, esto lo podemos pasar. Mm, Bueno, entonces, en el caso, si uno analiza una genealogía, un árbol genealógico, entonces podemos marcar por ejemplo, una característica recesiva ligada al X. Esa característica recesiva ligada al X se va a expresar siempre en los machos, y en el caso de las hembras pueden digamos, van a expresar esa característica siempre y cuando sean homocigotas recesivas, y si en el caso de las hembras que son heterocigotas, se dice que son portadoras para esa característica, porque esa característica no se va a expresar, pero sí esa hembra va a tener, va a portar el alelo, digamos, recesivo que lo puede transmitir entonces a toda la descendencia masculina. Em, Bueno, entonces, de un cruzamiento entre una mujer que sea heterocigota, es decir, que sea portadora, y un varón normal, o sea, que tenemos acá la hembra portadora, tenemos un alelo normal, el otro, el recesivo, digamos, el que porta, digamos, la característica recesiva. Entonces, si el hombre es normal, o sea, presenta el alelo silvestre, em, entonces, la descendencia, la mitad de la descendencia, o sea, la mitad de sus hijos varones van a eh, expresar el alelo silvestre, y el 50% de los varones, que recibe, digamos, el cromosoma X con el gen mutado, ese gen mutado se va a expresar en el 50% de los hijos varones. En cambio, en el caso de las hijas mujeres, todas van a expresar, digamos, la característica silvestre. Las hembras que son homocigotas dominantes
van a expresar, digamos, la característica silvestre. La heterocigota va a ser portadora. Van a tener el fenotipo normal, pero van a ser portadoras. O sea, cuando me refiero al fenotipo normal, me refiero, digamos, al fenotipo silvestre, no al fenotipo mutado, sino al fenotipo silvestre. No quiere decir ni que sea raro ni nada, o sea, no es que la hembra o el macho sean anormales, sino que presentan o expresan la característica mutada. En cambio, el que expresa la característica normal expresa la característica silvestre. Bueno, entonces, hay muchas enfermedades, o sea, hay muchas características que están ligadas al X. De todas esas características también hay algunas enfermedades que están ligadas al X. Entonces, esa enfermedad se va a transmitir de madres enfermas o portadoras básicamente a los hijos varones. Si esa mujer heterocigota eh, se cruza, digamos, con un hombre normal para esa característica, entonces solamente los hijos varones que reciben el cromosoma X con el alelo mutado van a expresar esa característica o esa enfermedad. Entonces, una de esas enfermedades recesivas ligadas al X es el daltonismo, que es la incapacidad de distinguir determinados colores, básicamente el rojo y el verde. Entonces, la mujer que es homocigota dominante tiene visión normal, la heterocigota tiene visión normal, pero es portadora para el daltonismo, y la mujer que es homocigota recesiva es daltónico. En cambio, en el hombre tenemos solamente dos opciones: con visión normal, porque tiene el cromosoma X con el alelo silvestre, o daltónico, porque tiene el cromosoma X con el alelo mutado. Em, entonces, la mujer que es afectada va a transmitir el rasgo recesivo ligado al X a los hijos varones, pero no a las hijas. Y excepto que el hombre también esté afectado, entonces ahí la descendencia femenina va a tener también un 50% de heredar esa característica. Bueno, otra característica u otra enfermedad ligada al X es la hemofilia, que es la incapacidad de coagular la sangre. En este caso vamos a tener que las mujeres pueden ser normales o portadoras y los hombres van a ser normales o hemofílicos. En este caso, cuando la mujer o cuando el embrión es homocigota recesivo para esa característica, o sea, es mujer homocigota recesiva, ese es un carácter letal y esas mujeres no nacen. Bueno, y esta es la hemofilia, es una característica que fue muy bien estudiada en la realeza Inglaterra, porque la reina Victoria, que era portadora, digamos, dejó una gran descendencia dentro de la realeza, que eran entonces eh, hemofílicos, varones hemofílicos. Acá todos los cuadraditos, los cubitos en lila, son todos los descendientes de la reina Victoria, hombres que eran hemofílicos. Y después también tenemos acá, podemos distinguir las mujeres normales. Estas que tienen el puntito son las portadoras, y los cubos blancos son los varones normales. Bueno, otra enfermedad ligada al X es la distrofia muscular de Duchenne, que afecta los varones principalmente. Hay dos tipos de distrofia, la distrofia muscular de Duchenne y la de Becker, que este, tienen, es más grave, digamos, la distrofia muscular de Becker, bueno, que tiene distintas manifestaciones clínicas.
Y bueno, esto se debe entonces, para poder diagnosticar bien, además del estudio clínico, hay que hacer, bueno, una biopsia de músculo y un estudio molecular. Se puede ver la biopsia normal y la biopsia anormal. Y esa enfermedad entonces es producida, digamos, por una mutación en el gen de la distrofina. Bueno, acá tenemos la secuencia normal y en el caso de la mutación de la distrofia muscular de Becker, hay una de lesión larga, pero el marco de lectura, digamos, permanece intacto, mientras que en el caso de la distrofia muscular de Duchenne se produce una mutación o una pequeña delección, pero que cambia el sentido de la lectura. Entonces, eso hace, digamos, que la manifestación de esta mutación sea más grave que en el caso de la distrofia de Becker. Otro tipo de enfermedad ligada al X es el raquitismo, afecta entonces a los huesos. Y también vamos a ver que así como hay características recesivas ligadas al X, hay características que son dominantes ligadas al X. Y en ese caso, la descendencia de una mujer portadora de esa característica se va a manifestar tanto en las hijas mujeres como en los hijos varones. Y también esa característica se va a manifestar en toda la descendencia femenina, ¿m? De un hombre que tenga esa característica. Bueno, una de esas características, o alguna de esas, algunas enfermedades dominantes ligadas al X, tenemos la hipertricosis congénita. Y bueno, dejando de lado de las enfermedades y dejando de lado lo que es la herencia ligada al sexo, hay otros caracteres que se expresan solamente en un sexo, aunque los genes, entonces que los determinen, estén presentes en ambos sexos, solamente se expresan en uno de ellos. Estas son las características limitadas a un sexo y en general la expresión de estas características dependen, digamos, del efecto, digamos, de un efecto hormonal. Por ejemplo, la formación de mamas y ovarios en las hembras, la distribución del pelo facial, la coloración del plumaje, el canto de las aves. Vieron que en algunos casos machos y hembras tienen, en el caso de las aves pueden tener distintos cantos, lo mismo que por ejemplo en algunos anfibios, y que son características que se usan para el reconocimiento, digamos, durante el cortejo. Bueno, esas características se pueden expresar, o sea, tanto machos como hembras tienen los genes para esas características, pero solamente se expresan en los machos o en las hembras porque hay un contexto hormonal que es el que está regulando la expresión de esas características. Bueno, y después tenemos otros casos que no están limitados a un sexo, sino que están influidos por el sexo, y acá también se expresan diferencialmente en hombres y en mujeres, o en machos y en hembras, y también la regulación es hormonal, y por ejemplo, bueno, es el caso de la calvicie. En el caso de la calvicie, en el caso de a ver, eh, acá lo que varía, digamos, es el grado de dominancia o recesividad de los alelos, y eso es lo que está influido por el sexo. Y eso está invertido en machos y en hembras. Entonces, por ejemplo, los que tienen los dos alelos, que sería el homocigota dominante, van a ser no calvos tanto en hombres como en mujeres. El heterocigota va a ser calvo en el hombre y no calvo en las mujeres, y el homocigota recesivo, o sea, cuando el individuo es homocigota recesivo, independientemente del sexo, se va a expresar la calvicie. Bueno, entonces, acá tenemos un resumen de lo que es la influencia del sexo sobre la herencia de algunos caracteres. Entonces, tenemos, algunos ya los habíamos visto en las clases anteriores, cuando una característica está ligada al sexo,
los genes están localizados en los cromosomas sexuales. Cuando la característica está influida por el sexo, los genes están en cromosomas autosómicos, pero se expresan diferencialmente en uno u otro sexo. Cuando la característica está limitada por el sexo, entonces esos genes son genes autosómicos que se expresan en uno solo de los sexos. Y después tenemos estos otros ejemplos que ya los vimos en en las clases pasadas, que son el efecto genético materno, la herencia citoplasmática y la impronta genómica. El efecto genético materno, que entonces el fenotipo está determinado por el genotipo nuclear de la madre. La herencia citoplasmática, en este caso, el fenotipo está determinado por genes citoplasmáticos y se heredan de uno de los progenitores. Y la impronta genómica, que es cuando la expresión de un o sea, el fenotipo va a estar determinado por la expresión de algunos genes que se ve afectada, digamos, por el sexo del progenitor que lo transmite.